Hace 2 meses saltaba la sorpresa, nuevo disco de Arcade Fire. A 1 de mayo nos pillaba por sorpresa un montón de información que empezaba a salir sobre esto. Teníamos dudas sobre en qué estado estaba la banda, porque tras el Reflector, que había tenido ese éxito un tanto agridulce, los trabajos en solitario de parte de los miembros de la banda, incluido el artista, que habían tenido la mayoría críticas un tanto flojas, no teníamos mucha información. Seguían activos, seguían dando conciertos, pero no sabíamos muy bien en qué se estaba cociendo. De repente explota la información, entre otras cosas porque la banda decidió crear una empresa solo para realizar la promoción de este nuevo álbum. Y han sido 2 meses de intensa y agotadora promoción, porque la banda ha decidido dedicar estos 2 meses a crear un montón de información falsa, un montón de publicaciones y de vídeos falsos, incluso webs de merchandising que no existía, para un poco generar expectación, lo cual en el fondo ha sido bastante agotador, porque han sido 2 meses leyendo un montón de cosas para que la gran mayoría de ellas fuesen falsas y encima hechas por la propia banda. No sé si es una metáfora un poco del movimiento de fake news en el que estamos inmersos hoy en día, no sé si era simplemente por llamar la atención, pero honestamente ha sido un proceso bastante agotador leer tanto para que luego fuese mentira. Para colmo, el 31 de junio, en pleno Festival Primavera Sound, en el stand de merchandising, aparecía de repente a la venta el single en vinilo de 12 pulgadas de la banda, sin hacer un lanzamiento oficial y sin haber dicho nada a nadie, pillando por sorpresa a toda la gente del festival, lo cual yo creo que ya daba el pistoletazo de salida al lanzamiento inminente. Hace una semana salía el disco con una complejísima grabación, 8 meses de grabación realizada en 3 países distintos, Estados Unidos, Canadá y Francia, y encima con 5 productores, nuevo récord para la banda. No sé hasta qué punto hacen falta 5 productores para grabar 47 minutos de música, pero tenemos todo un récord para la banda. No solo lo producen ellos mismos, sino que también está Marcus Draps, que es el productor que ha trabajado con ellos ya en el The Suburb y que había trabajado en el Reflector y que continúa. Tenemos también a Eric Hegel, que es más discreto pero también un buen productor, a un antiguo miembro de Pulp que pone también su granito de arena, y a 2 grandes titanes. Por un lado Thomas Bangalter de Daft Punk y por el otro lado Geoff Barrow, el gran líder de Portishead. Esta inclusión de productores electrónicos ya había empezado con el Reflector, cuando James Murphy, líder de LCD Sound System, había hecho la coproducción del álbum, y ahora nos metemos más en terreno electrónico. Y es que prosigue el camino de la banda hacia terrenos más electrónicos, o el camino hacia donde crea que les está llevando el camino que empezaron con el Reflector. El Reflector ya traía bastantes bases un poco influenciadas por la música electrónica, tenía mucho sintetizador, y ahora con el Everything Now van mucho más lejos. Se están adentrando muy de fondo en la música electrónica, con influencias de la música disco, con influencias incluso del disco punk de los 70, con bases electrónicas mucho más densas, con sonidos sintetizadores mucho más evidentes. Y es que, a ver, en el fondo es bastante comprensible. La banda a primeros del siglo XXI había tocado la cima de la música alternativa con esa sagrada trilogía de sus 3 primeros álbumes, que ya son clásicos modernos, el Funeral, el Neon Bible y el The Suburb, y a partir de ahí había que irse a un lado, había que moverse hacia algún sitio. Hoy en día lo que nos está pasando es que, bueno, mucha música indie alternativa no está en su mayor momento de creatividad musical, y posiblemente el mayor aporte de creatividad que estamos teniendo en ese aspecto está viniendo precisamente de simbiosis con la electrónica. Tenemos grupos como, bueno, artistas como Nicolas Yard, tenemos a James Blake, tenemos a Bon Iver o incluso tenemos a Moderat. Entonces esta nueva simbiosis entre la música alternativa y la música electrónica, un poco de una manera muy sutil y muy suave, es lo que nos está dando un gran aporte creativo hoy en día, gran parte de la música. Entonces era bastante lógico que una banda como Arcade Fire no se fuese a quedar un poco convirtiéndose en una parodia de sus primeros discos para evolucionar en este camino. El problema, no sabemos si han llegado a un punto en el que se sienten cómodos con el sonido o si es parte de la evolución. Al final, si hay algo que se ve en este disco es que se adentran en estas raíces electrónicas, pero no terminan de soltar esa parte alternativa independiente clásica que tan famosos los hizo y que tan importantes los hizo. Es como que están en un nuevo terreno donde aún no se sienten cómodos, sin terminar de dejar ese terreno en el que son auténticos titanes. Lo curioso es que en este estado de extraña evolución que nos tiene todavía un poco despistados, pues las críticas, ya tenemos muchas de las mayores críticas que cabía esperar, y están siendo de lo más curiosas, totalmente dispares.
tenemos críticas como Pitchfork, que le da un 3 sobre 5, e incluso tenemos a NME, que le da un 5 sobre 5. Incluso en AllMusic hay una media de Altorno, está en el 68 creo, pero es una media de notas que van desde un 4 o un 5 hasta un 9 o un 10. Entonces, esto está bien porque cualquier opinión que podamos tener cada uno de nosotros va a ser muy creíble, porque una parte importante de la industria está pesando o que es muy bueno o que es muy malo. Manteniendo ese espíritu indie y con todas estas influencias de electrónica, de bases un poco house, de sintetizadores, de música disco, de punk, tantas cosas juntas, va a parecer un disco complejísimo, pero todo lo contrario, es con mucha diferencia el disco más fácil de escuchar, el más easy listening de toda la carrera de Arcade Fire. Y es que muchísima gente que no es fan de la banda o que ni siquiera es fan de la música alternativa le va a entrar muy fácil el disco, es un disco muy fácil de escuchar. Y es que yo creo que los fans de la banda más aférrimos, que se habían enamorado de Arcade Fire por esas letras tan rebuscadas, tan barrocas, tan complicadas, esas temáticas tan duras como la muerte, la religión, el sufrimiento humano, estas temáticas tan macabras a veces, o incluso esa música tan complicada con tantos instrumentos complejos, eso todo se parece que se ha ido para no volver. El Reflector se simplificaba enormemente sobre lo barroco que era Arcade Fire y ahora es muchísimo más. Las letras son cada vez más sencillas, de hecho hay incluso periodos de minutos donde repiten el mismo verso una y otra vez hasta casi hacerlo cansino. Y las bases son muy sencillas, los ritmos son cada vez más simples y las temáticas, a ver, adivinad, el disco habla de las nuevas tecnologías, la gente que se está dominada por internet, la gente obsesionada con los likes y con publicar en Instagram. Jamás pensé que Arcade Fire iba a publicar las mismas temáticas que Beyoncé, pero oye, ha llegado un poco al mismo punto en ese sentido. Pero lo curioso es que a pesar de ser un disco muy fácil de escuchar, a pesar de ser un disco con temáticas muy sencillas, lo curioso es que sigue siendo un disco con una fuerte calidad intrínseca y un disco que funciona. Es un disco bastante homogéneo, que aunque en alguna canción se pierde y se hace bastante pesada, hay 2 o 3 canciones francamente malas que deberían posiblemente haberlas descartado, pero en general el disco se escucha bien, es fácil de apreciar y sinceramente funciona. Yo creo que va a haber una enorme tendencia a criticar el álbum porque, por un lado, tenemos a la banda que venía de esa grandísima trilogía que había copado el culmen de la música alternativa en el siglo XXI, que están completamente mitificados y que llega un punto en que ya casi da igual lo que hagan, que va a tender a criticarse lo que hagan. La evolución no convence a mucha gente, entonces yo creo que es difícil ser objetivo con este álbum, pero si intentamos pensar en este álbum, si fuese de una banda completamente nueva, no conocida, yo creo que es un álbum que sin duda estaría teniendo buenas críticas. No sería el álbum del año, no sería ni de los 10 mejores álbumes del año posiblemente, pero sí estaría teniendo muy buenas críticas, porque al final hay una enorme calidad intrínseca de unos buenos músicos, de unos buenos artistas que, evolucionen como evolucionen, nos están dando un gran material. Ahora ya, si os gusta o no os gusta personalmente, bueno, pues cada uno que opine como vea. Los fans más aférrimos de la banda o de la parte más clásica de la banda, hay un 90% de posibilidades que directamente les horrorice, gente que no le terminaba de gustar Arcade Fire porque le resultaba a veces a lo mejor un poco cargante, un poco denso o un poco demasiado pretencioso, como le pasaba a mucha gente. Este disco posiblemente les vaya a gustar, gente bastante aficionada al easy listening que no es muy fan de la música alternativa más pura también le va a gustar bastante, y sí que es muy probable que vaya a sonar mucho en muchos sitios. Es bailable, es fácil de escuchar y le va a gustar mucho a mucha gente. Sobre la pieza física, si os la queréis comprar o no, a ver, os aviso, es una gran pieza, me refiero, el álbum físico como tal, sin duda es algo que vale la pena. Arcade Fire es una banda que empezaba muy discretamente publicando aquel Funeral en una caja de cartón muy sencilla, que ha ido mejorando sus piezas físicas de manera muy importante año tras año. Teníamos ya el Neon Bible, que iba en funda de cartón, teníamos el The Suburb, que tenía esas 2 portadas distintas, teníamos el Reflector, ese doble disco en 180 gramos con esa portada en foil plateado tan bonita, y esto ya va mucho más allá, porque han tenido una idea genial. Si os fijáis, el disco que me han mandado tiene el título en castellano, y esto es porque la banda ha decidido traducir la primera edición a muchos idiomas en muchos países.
Entonces no me han confirmado si en Sudamérica estará en castellano, pero aquí en España la primera edición la tenemos con los títulos totalmente traducidos en castellano en la portada. En Francia está en francés, en muchos países está en sus correspondientes idiomas. Esto es algo que en su día, durante los 70 y hasta primeros de los 80, se hacía mucho porque las producciones de vinilos eran locales, pero luego, a partir de mitad de los 80, un poco la globalización se fue cargando todo esto y nos dejó que todos acabamos teniendo las mismas piezas. Ellos han un poco recuperado ese instinto local que tenían las producciones antiguas de vinilo y es muy de agradecer. Lo más probable es que esto sea solo en su primera edición, las reediciones posiblemente serán reemplazadas por su versión estándar en inglés. Y luego encima, en disco compacto, tenemos las dos portadas que tuvimos en The Suburb, el Everyday Now Día y el Everyday Now Noche. Y luego tenemos los singles en vinilo, en 7 y en 12 pulgadas, que encima tienen sus caras B con canciones inéditas solo disponibles en estos formatos. Entonces, la verdad es que las piezas físicas del disco están especialmente bien cuidadas, están bien hechas y son sin duda buenas piezas si os gusta el disco, os gusta la banda. Entonces, bueno, espero que los grandes fans de la banda no os sentáis muy decepcionados, espero que mucha gente que no os gusta la banda al menos le deis una oportunidad porque es muy probable que este disco sí os vaya a gustar. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros para más temas de música y seguimos el siguiente día. Venga, chao.